cuento una cosa mientras Francisco hace una serie de notas clandestinas. A ese efecto está muy bueno este tipo de escritorio porque no se ve lo que uno hace acá debajo. Lo cierto es que dividimos, porque vamos, toda división es arbitraria, pero uno trata de que tenga algún grado de racionalidad. Entonces, dividimos los paneles que van a seguir ahora según el origen de las películas. Entonces, empezamos por una simple razón de que siempre es lindo empezar por casa, aunque no es exageradamente elegante, pero entonces hemos empezado por el cine latinoamericano. Y luego vamos a ir pasando a cines de otras latitudes. Ahora comenzaremos con el cine latinoamericano y el derecho. Francisco Castillo, adelante. Muchas gracias, Ricardo. Yo los voy a tener que abandonar después del almuerzo porque trabajo aquí y me están ya reclamando. Pero vamos a comenzar este panel de cine latinoamericano con el profesor Cristian Lepín, que es también de la casa y quien presenta El hijo de la novia, reflexiones sobre el jus conubi y las relaciones de familia. Profesor, tiene 15 minutos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, trataré de ser breve. Esta película, una de las ventajas que tiene el cine es que se puede analizar varias veces, ¿cierto? Una película de distintos puntos de vista eh, y también comentar por distintos profesores. Después de elegir el tema, recordamos con Ricardo que un profesor ya había presentado un tema similar, que el profesor Cárcamo, que lo hizo muy bien. Así que revisé bien el trabajo de él para tratar de no coincidir, por lo menos en el análisis, y él centró su análisis más bien en las normas de derecho internacional y de la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad. Así que, bueno, El hijo de la novia es una película argentina, ¿cierto? Con el cariño y el afecto que le tengo a, a nuestro hermano país y a nuestros amigos que constantemente nos visitamos. Y además, como suele suceder, el pasto siempre es más verde en la casa del vecino y por lo tanto siempre los chilenos vamos a encontrar mucho mejor las películas argentinas y a su vez, tanto así que fuimos capaces de mandar a un actor, Benjamín Vicuña, para que trabaje en Argentina, lo que ya es. Bueno, esos son los efectos especiales de la diferencia entre Chile y Argentina. Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen. Ah, no, no. Nein. ¿Pero qué, de dónde salió? Ah, es tú. Hombre, hombre, Francisco. ¿Cómo lo queremos a Francisco? ¿Cómo lo queremos a Francisco? Con Francisco, 3 expositores como Francisco lo suicidamos en masa. Francisco y la inteligencia artificial, así que también, digamos, ahí generó unos efectos especiales que eran propios, pero en otras diferencias entre Argentina y Chile, yo creo que el trato hoy en día es distinto. Podríamos haber puesto una música más romántica, como le señalaba, nosotros fuimos capaces de enviarle a Benjamín Vicuña para allá, lo que es todo un suceso, ¿cierto? Teniendo tan buenos actores, tan buen elenco, tienen a un chileno de ese nivel trabajando en Argentina. Muy Si me bien. permite, ayer mencionamos a Lautaro Murúa, a Franklin Caicedo, a Patricio Contreras, así que si quiere quedarse con Vicuña, no hay ningún problema. No, yo no me quedo, ustedes se quedaron con él, así que los otros fueron de paso. Ustedes lo tienen ahí viviendo entre los suyos, me parece muy interesante. Muy bien. Pero acá tenemos entonces en el elenco a Darín, ¿cierto? Que es uno de los grandes referentes del cine argentino, ¿cierto? Las principales películas, las nominadas, siempre está como personaje, y a Campanella como director, que es una tremenda obra. Ahora, me parece interesante el análisis siempre de esta película por el tema central. Bueno, plantea la situación principalmente de un hombre de 40, 50 años, ¿cierto? Que se hace cargo del negocio familiar después que sus padres ya están en una condición de salud avanzada,
deteriorada y por lo tanto necesitan como se dice en Chile, jubilarse, ¿cierto? Retirarse del trabajo. Es un restaurante, ¿cierto? Tipo italiano, muy clásico argentino, muy el ambiente muy argentino, eh, que nos lleva y nos conduce, ¿cierto? A una situación que empieza a vivir este personaje de muchas caos, ¿cierto? No logra controlar su vida personal y además tiene que hacerse cargo de este negocio, está recientemente separado, tiene una hija, llega siempre tarde a buscarla, en fin. Dentro de todo ese contexto, el padre le plantea que después de 42 años de relación, de matrimonio, de pareja, digamos, quiere contraer matrimonio con su señora, que era el gran sueño que ella tenía, digamos. Ese gran sueño implicaba, claro, contraer oficialmente matrimonio porque la relación había sido solo de convivencia. El problema es que ella tiene Alzheimer, ¿cierto? Y esa es una situación compleja, ¿cierto? Porque nos lleva necesariamente al tema del discernimiento para contraer matrimonio. Y también nos conduce al tema de la discapacidad, ¿cierto? O las personas con discapacidad. Eh, Creo que también ahí subyacen varios temas, como decía también, pero quizás esos son los principales, pero también el tema de las personas mayores, ¿cierto? ¿Cómo tratamos como sociedad, como Estado, ¿cierto? A través de nuestra legislación a las personas mayores. ¿Cómo tratamos a las personas con discapacidad? En Chile la legislación civil, y donde se marca también la legislación de familia, que podría estar las normas necesarias para contraer matrimonio, eh, han sufrido muchas modificaciones. Chile pasó de ser uno de los países más conservadores, ¿cierto?, a tener una legislación bastante avanzada en algunas materias. Nos quedan por ahí algunos resabios de la familia patriarcal en el régimen de sociedad conyugal, pero bueno, tenemos ley de identidad de género, matrimonio igualitario, en fin, casi todas las instituciones que ya la mayoría de los países tienen ya. Eh, y, pero esa modificación, esa actualización de las normas de familia no tienen un correlato en las normas cuando ya tienen un matiz patrimonial. Y estas normas que estamos comentando tienen esa connotación, ¿cierto? No se refiere solo a un asunto de familia, como el matrimonio, sino también a un contrato. De hecho, creo que una de las escenas más entretenidas de la película es precisamente el contexto en que este personaje principal va a la iglesia y habla con el cura para tratar de concertar el matrimonio, ¿cierto? Y que se celebre. Y el cura, después de recibirlo muy bien, él le dice, mira, en realidad, cuando le dice que la mamá tiene Alzheimer, entonces ahí dice, mira, en realidad lo vamos a ver, voy a llevar este tema a la curia, un tema muy bonito. Bueno, en fin, después a las, a las imágenes siguientes, cuando ya le da la respuesta, le dice, bueno, pero es que esto no es solo un tema de amor, también es un contrato. No es solamente un sacramento, también es un contrato. Y para un contrato se requiere el consentimiento. Entonces, bueno, la imagen tiene varios diálogos bien graciosos, ¿cierto? En esa escena que son muy interesantes y que a propósito, justo viene ingresando la profesora Elgueta, el otro día me dice, bueno, los profesores de Derecho Civil normalmente son los más rígidos y poco innovadores en materia de la enseñanza del derecho. Y precisamente utilicé en una de las clases ese diálogo entre este personaje principal y el sacerdote para analizar el consentimiento en el matrimonio. Y obviamente el interés de los alumnos es distinto. ¿Ya? Es distinto más allá de las frases bien simpáticas y bien graciosas que tiene la película, pero lo de fondo es eso. Estamos frente a una persona mayor, una persona con Alzheimer, y el personaje principal le dice, bueno, ¿cómo le digo eso a mi viejo? Le dice, son 40 años de matrimonio.
¿Por qué no le piden a los tipos que vienen todos los fines de semana ese discernimiento? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Dice, ¿cuántos malos ratos me hubiese evitado si me hubiesen pedido discernimiento cuando me casé? Y después de 20, 30 años me vienen a decir ahora que no me puedo separar. Entonces dice, ustedes lo que pasa es que ustedes trafican con el amor, llevan 2000 años traficando con el amor. Es muy entretenida, la película es muy seria, ¿cierto? Pero tiene esos toques de humor eh, que son muy entretenidos, pero muy claros y a su vez muy interesante para los alumnos, ¿cierto? No va a ser una clase tan monótona y verlo, como conversábamos al inicio, ¿cierto? En el acto inaugural de este encuentro, verlo no como la señora, aquí los políticos utilizan siempre a la señora Juanita, no a la señora Juanita que podríamos utilizar los profesores, ¿cierto? En una sentencia que la señora Juanita no pudo contraer matrimonio, su matrimonio se declaró nulo, que en realidad mayor empatía no genera, digamos. ¿Qué empatía puede generar un expediente X, ¿cierto? Casi como un número y casi que nuestra labor es como una ecuación. Se cumple el artículo quinto, tiene discernimiento, no tiene discernimiento. Entonces, la sanción igual, nulidad. Pero es distinto verlo. ¿Qué pasa con 40 años de matrimonio, o sea, de convivencia? ¿Cierto? Además, la persona se quiere casar con esa persona que está en esa situación. ¿Quién se hace cargo de esa persona? Además, es como sociedad, digamos. O sea, la dejamos a la deriva, digamos. La dejamos a la deriva. Entonces, esos temas a mí me parece que son trascendentes en una sociedad actual en que principalmente el derecho civil, que siempre ha tenido su foco en la parte patrimonial y que ha mirado como un subproducto del derecho de familia, también ponga su foco en las personas, ¿cierto?, con vulnerabilidad. Porque es simple, somos todos vulnerables, es tan simple como que somos todos vulnerables, digamos. Claro, cuando estamos en una situación de salud, en una edad, somos dueños del mundo, sobre todo cuando somos adolescentes. De ahí se nos va pasando con el tiempo y ya a la larga, en la medida que van pasando los años ya nos queda menos de eso, pero siempre tratamos de, con un grado de soberbia, de mirar menos a todos los demás, digamos. Pero la verdad es que partimos como niños, ¿cierto? Que no tenemos las condiciones y que dependemos de otros y vamos a terminar de la misma manera. De la misma manera. Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales del punto de vista jurídico? Bueno, como lo analizó el profesor Cárcamo, claro, podría dar lugar a la nulidad por falta de discernimiento, ¿cierto? Y eso podría ser la primera respuesta. En Chile se señala expresamente la falta de discernimiento en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil, pero uno podría ir más allá, decir, bueno, Chile como Estado tiene una obligación en los tratados de derechos humanos de hacerse cargo de esta realidad, ¿cierto? Y Chile ha aprobado las convenciones de personas con discapacidad, que entre otras eliminan, nos obligan a eliminar toda forma de discriminación, también consagran el derecho a contraer matrimonio también, o ratifican este derecho como un derecho humano, lo que se ve complementado con la legislación nacional que dice que el derecho a contraer matrimonio es un derecho fundamental. Por eso planteaba en el título el jus connubii, ¿cierto? Este derecho fundamental a contraer matrimonio, ratificado por todas las convenciones internacionales, incluso, ¿cierto?, las personas mayores y las personas con discapacidad. Y resulta que estamos cumpliendo, ¿o no?, con esa normativa internacional. Perfecto. Creo que no, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Entonces, el problema se relaciona con el segundo aspecto, con la capacidad. Claro, es posible que celebren actos civiles, actos patrimoniales, y eso ya es prácticamente que no lo podemos permitir, personas que no tienen suficiente discernimiento. Llegamos a tal punto en Chile que le pedimos a las personas mayores que van a transferir una propiedad que el notario le tiene que pedir un certificado de lucidez, digamos. Entonces, ¿cuál es el trato? ¿Por qué? Porque las normas de capacidad no se han modificado. No se han modificado y las normas de capacidad es blanco o negro. ¿Se tiene capacidad o no se tiene, o se es incapaz? Y en el caso de la salud mental o de la discapacidad, las personas con discapacidad mental, es una discapacidad absoluta, ¿cierto? No pueden celebrar ningún acto bajo ninguna circunstancia. Sus actos son nulos. Y es así la situación de las personas con discapacidad en la realidad. Es más, o peor aún, digamos, no es más, es peor aún
el derecho chileno trata a las personas con discapacidad mental como dementes. Dementes para enfocar a todas las personas que tienen, en ese amplio espectro que puede ser el Alzheimer, que puede ser distinto. Y hoy en día la legislación laboral permite que algunas personas con discapacidad mental trabajen. ¿Por qué? Porque hay un abanico ahí, ¿cierto? De situaciones. A diferencia de los niños tienen una autonomía progresiva que se va desarrollando. Los ancianos tienen, o las personas mayores tienen una autonomía regresiva, pero las personas con discapacidad tienen una autonomía diferenciada. Por lo tanto, no podemos tener una ley blanco-negro, capaz e incapaz. Evidentemente que ahí hay una infracción, hay un tema pendiente por resolver desde el punto de vista de la legislación civil, se infringen gravemente los derechos humanos y además yo creo que daría pie para ejercer una acción de las que señala la propia ley de matrimonio civil en cuanto incluso existe una acción popular que cualquier persona puede pedir, ¿cierto?, recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que se respete el derecho a contraer matrimonio. Solo por citar también otras situaciones que puede darnos esta imagen de que en el caso del Alzheimer, esta situación de discapacidad o de la pérdida de la capacidad es diferenciada. Podemos citar, ¿cierto?, el reciente documental o película Memoria Infinita, ¿cierto? No sé si la han tenido la oportunidad de ver, se las recomiendo, es sobre un periodista chileno que le dio Alzheimer, trabajaba en temas de derechos humanos, fue la memoria que grabó durante años todas las situaciones que pasaban con las violaciones de derechos humanos en Chile, y posteriormente vino el Alzheimer. Y cuando recién estaba comenzando con el Alzheimer, cierro meta, con el Alzheimer, él contrajo matrimonio con su pareja, contrajo matrimonio, y se ve en las imágenes del documental. Entonces tendríamos que decir que ese matrimonio también es nulo. Él le afectaba evidentemente la memoria, pero en ese minuto estaba consciente de lo que estaba realizando. Se los dejo ahí planteados, y bueno, Chile está al debe. Creo que los temas de discapacidad y especialmente el tema de la vulnerabilidad tiene que ser el nuevo referente en el derecho civil, porque no nos podemos quedar solamente en los asuntos patrimoniales para realmente darle rostro humano a nuestra labor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lepín. A continuación, Verónica Lescano Galardi y Alba Galardi Elicheri, desde Argentina, con Independencia y Dependencia Económicas en relación con las mujeres, las furias de Blas Tala. Qué lástima que... Gracias, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, echándote de menos. Qué lástima que no hayas podido venir, Vero, esta vez. Es todo amor lo que hay, ¿viste? Esta vez hay solo amor virtual. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, lamento enormemente, pero ya queda súper prometida la próxima. No hay, otra vez estamos todo ahí. Así que gracias, Francisco, por estar. Y bueno, felicitaciones obviamente a Ricardo y a Cristian, que son los supermentores del evento, y a todos los queridos y queridas amigas que están ahí. La idea es en recuperar una microinvestigación que hicimos a partir del año pasado, y a propósito justamente del encuentro de cine en Derecho, Televisión, Series y todo lo que pone Ricardo en este maravilloso encuentro multimediático, que tiene que ver con analizar desde una perspectiva crítica de género las relaciones de familia y la inscripción o la transversalidad que genera el derecho. Entonces vamos a tomar una idea que ayer justo Ricardo en esas exposiciones megas que hizo de cierre de Locaí dio, que es la invisibilidad de las directoras que hicieron filmografía argentina, sean de nacionalidad argentina o no, pero que trabajaron en la filmografía argentina y que están completamente invisibilizadas. Y en este contexto entonces vamos a trabajar a Blas Talá. Bueno, adhiero por supuesto a toda la gratitud a toda la querida gente que está de este lado. El tema es sobre Vlasta Julia La Rochi, conocida artísticamente como Blas Talá. Nació sobre los finales del Imperio Austrohúngaro en 1913 y falleció, aunque no hay certeza de estos datos, en Argentina en 1978. Ella se formó en Roma, en la Academia Nacional Santa Cecilia de Italia, bajo la dirección de Alessandro Blasetti. Este es un dato muy importante porque es una figura fundamental del neorrealismo italiano.
llega a Buenos Aires en 1938, ya casada con el que luego es director, Catrano Catrani, y trabaja como guionista, jefa de producción, traductora, adaptadora, asistente de dirección, todos son trabajos detrás de cámara, salvo en 1960, cuando ella hace su propia película, que es la primer directora del cine sonoro femenina. Esta película es de 1960, tiene 93 minutos y tiene la curiosidad muy interesante que la música es de Astor Piazzolla. Blasta se basa para esta película en la obra teatral de Enrique Suárez de Deza, que es un dramaturgo hispano-argentino, doctorado en Derecho, que trabaja sobre las relaciones familiares y la irrupción de la mujer moderna y los conflictos que le genera. Generalmente son comedias de tipo burguesa acomodada. Nos interesa sobre todo rescatar en esta película, que tiene la curiosidad de ser la historia, mejor dicho, es un fresco sobre una familia de 4 mujeres y un hombre, donde nadie tiene su nombre sino su función. Es la madre, la hija, la esposa, la hermana, el novio de la hija. Eso como un elemento indicador. Mantiene una casi prácticamente a rajatabla una unidad aristotélica de lugar, que es la casa, el tiempo, son 24 horas en la historia de estos personajes, y de acción, es el mismo motivo el que va generando toda la historia. El nombre es muy importante. Tenemos que recordar el origen de la formación en Roma en arte y letras clásicas, porque sobre el final se reúnen las 4 mujeres e incluso la amante del hombre, y menciona esta mujer, que es Olga Zubarry, dice, ¿cómo iba a abandonar 4 mujeres desamparadas, inútiles? ¿Saben cómo las llamaba? Las furias, mis 4 furias, y yo la quinta, la furia de amor. Esta cita que hace de las furias nos remite lo que sería la clave, que son las furias en la tradición greco-latina. En Grecia la tenemos muy desarrollada, Esquilo, pero en Roma toman las figuras de personajes que vienen desde el origen absoluto, que lo vemos en Hesíodo, donde atienden furiosamente las transgresiones y las venganzas dentro del seno familiar. En el libro 6 de la Eneida, cuando Eneas baja, acompañado por la Sibila de Cumas, a los infiernos, penetran en una caverna lóbrega, como ellos, y entonces dice, iban solos de noche por la profunda y lóbrega caverna. Ante el mismo vestíbulo tienen una morada, el dolor y las vengadoras cuitas. Allí habitan las pálidas enfermedades, la triste senectud, el miedo, el hambre instigadora del mal, la torpe indigencia, monstruos horribles, la muerte, el trabajo, el sueño. Y luego dice, en el umbral de enfrente moran la mortífera guerra y las furias, y la discordia insana cuya cabellera, formada de víboras, está sujeta con vendas teñidas de sangre. Esta escena realmente terrible que hace Virgilio coloca cuál es el lugar, el hábitat de estas furias, que son entidades femeninas, no solo en la oscuridad que precede al infierno, sino acompañada de todas las calamidades de la humanidad, especialmente la guerra y la discordia.
ahora le cedo el lugar a Entonces, Verónica. tomando cuenta de esta ficha, como este pequeño retrato que hizo Alba, ahora vamos a tomar el concepto de género, que es con el que nosotros hacemos el trabajo crítico, y cómo lo imbricamos en el aporte que hace Blasta. Fíjense. Hace más o menos unos 30, casi 40 años podríamos detectar, a partir de la década, finales del 80, principios del 90, que emergen principalmente las anglosajonas, las teóricas feministas, y exponen el concepto de género. Voy a tomar un clásico que es Joan Scott, con justamente un género como categoría útil para el análisis histórico, y ella lo entiende como las representaciones entre lo femenino y lo masculino atravesadas por el poder, que esto prácticamente posibilita de alguna manera el corte entre lo que es dominante y los dominados. John Scott construye 4 elementos, o enumera 4 elementos para enunciar al género, que tienen que ver con un aspecto, si quieren, de tipo simbólico, que ahí que está Andrea, que ella le encanta hablar de Moscovici, y a la madre de Jodelet, serían las representaciones sociales a través de los imaginarios colectivos. Entonces, por ejemplo, en el caso, la mujer emerge en su representación de la fertilidad, de la vida, madre, automáticamente queda como condensada la idea de mujer a esa maternidad como primigenia en su idea. Tenemos un aspecto que tiene que ver con lo institucional, cuando bajamos a la realidad de la ordenación del Estado, de ese entramado social, y entonces emerge la necesidad del matrimonio, de la familia, del cuidado de los hijos, de la progenie a través de la patria potestad antiguamente. Tenemos el aspecto identitario, que tiene que ver con anular la identidad per se como ser nombrado por la representación. Por ejemplo, Alba no sería Alba si no es la madre de Verónica, o Verónica no es Verónica si no es la hija de Alba. Y el conceptual normativo, que es la fijación a partir de códigos. Nosotros tuvimos nuestro código matriz, el Código Civil de Vélez Arfiel, donde se asienta la necesidad de que para la reproducción, para que esa mujer pueda ser una buena madre, primero tiene que, por ejemplo, casarse, o sea, el matrimonio, la filiación, la registración al interior de un matrimonio del hijo legítimo, ¿no? O de la hija legítima. Entonces, fíjense que estos 4 elementos que para John Scott construyen el concepto de género, nosotros los encontramos en las primeras imágenes de la película de Blasta, porque Las Furias aparece una Olga Zubarry en una casa oscura, esta caverna lóbrega que decía Alba de Las Furias de Virgilio, aparece un caserón que está destruido y que hay hombres desarmándolo, y en este contexto empiezan a aparecer las actrices, ¿no? Y aparece debajo del nombre, vamos a poner Meche Ortiz, Elsa Daniel, Alba Mujica, Aida Luz, aparece su función. Entonces Meche Ortiz es la madre, Aida Luz es la esposa, Elsa Daniel es la hija, la otra, Alba Mujica, es la hermana. O sea, ya son las funciones. Fíjense que Blasta, sin darse cuenta, o tal vez sí, en estas ideas muy avant la lettre que tienen las directoras concretamente en sus aportes filmográficos, ya da las bases a lo que después, casi 30 años después, Joan Scott conceptualiza como los elementos de la noción género. O sea, ya están acá, ya están acá. Y como si fuera poco, uno de los puntos, de los ejes que atraviesan el análisis crítico de las relaciones de familia de una perspectiva de género tiene que ver con la base económica. Por eso elegimos la dependencia y la independencia de estas mujeres. De acuerdo a lo que narró mamá a partir de, o sea, Alba a partir de Virgilio, y lo que surge de estas mujeres que están, sí, porque es mamá y es Alba al mismo tiempo, que vamos a hacer es lo que hay, yo misma caigo en lo mismo, es lo que hay. Fíjense, no se puede hacer otra cosa, Ricardo, vamos a hacer. Fíjense Te que, digo, papá, ¿te das cuenta? ¿Cuántos años esperando que se te escape?
¿Te das cuenta? Se produjo, es como la vida misma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Viste? La teoría no, me vence la realidad. Y fíjense que estas mujeres aparecen desesperadas, porque la historia es que el hombre, no la voy a spoilear, pero el hombre es casi invisible, aparece en la primera escena nada más, o la segunda o tercera, aparece en las primeras, y el hombre fallece. Literalmente se muere. Entonces, es todo el planteo que hacen estas mujeres que dependen económicamente del hombre, que cómo van a hacer para subsistir. El mismo grito virgiliano. Sin embargo, en el transcurso de la película observamos que la madre del señor, que es Major Ortiz, es la que administra el salario. Ella tiene el sobre de dinero y le da los billetes a la hermana, la solterona, que es una fracasada, se sobreentiende porque no se casó. 5 minutos tengo. 3 minutos. Sí, sí, gracias. Estoy acá con el crono. Es la que administra la plata. La esposa, que es esta Aida Luz, tiene un alquiler y vive de esa renta y ayuda a la hija con esa renta, o sea, es productora económica. La hija, que es la gran promesa estereotipada de la juventud, está buscando un marido rico para casarse y volver a recuperar el brillo de la madre, que es la que venía con buena posición social y que se cayó socialmente. O sea, también va a ser una productora económica porque los va a sacar de ese conflicto. La fracasada, que es la hermana que no se casó, que es fracasada porque no se casa, si se entiende, es la que lava, plancha, cocina, hace las compras y administra y gerencia la vida de toda esa familia. Y una que aparece a posteriori, que es la amante, o sea, la mala mujer, también es una mujer millonaria. El único pobre de la película es exactamente el que es entendido como el proveedor de la casa, que es el marido, el señor de la casa, que es un fracasado, porque él quería, cuando era joven, era un artista plástico, que era tan malo que no podía venderle a nadie las obras y por eso la madre las tiene colgadas, ¿sí? Reíte, porque es así, las tiene colgadas en las paredes como si fueran obras de arte, son unas verdaderas porquerías. La madre, frente a ese fracaso, le consigue, gracias a sus contactos, su vida social, le consigue, además de la esposa, un trabajo en el ministerio, del que el hombre no solamente no se ocupa, sino que no quiere crecer. La madre le ofrece telefónicamente un contacto para poder ascender, porque está totalmente relegado frente a toda su promoción, y el hombre se ofende, se sobreentiende, y entonces nos encontramos que la gran representación social de la mujer dependiente económicamente, y como ellas se construyen y lloran y dicen, ¿qué vamos a hacer? Es en realidad una fantasía que ellas mismas se compraron porque las 5 mantienen al señor fracasado. De tal manera entonces que en Blasta nos deja presentado en sociedad cuál es el conflicto de las relaciones sociales a la luz de un patriarcado, un incipiente patriarcado, porque esta mujer no lo teoriza, o diríamos, no lo teoriza desde una narrativa escritural, pero sí desde una narrativa multimediática como es la cinematografía y esta película. Y fíjense de qué avanzada es, que en la década del 60 está hablando de los temas que hoy hasta Cristian recién estaba planteando, que es uno de los ejes clarísimos del derecho civil, que es el consentimiento. Las mujeres consienten quedar por debajo de la categoría del hombre, quedan totalmente sojuzgadas a un hombre y en realidad son las que lo están manteniendo. Así entonces damos por presentado el inicio de esta microinvestigación y que supongo que Gaby, después Gabriel Juan, que es el que siempre nos da el espacio para escribirlo, lo vamos a poder escribir y desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, pero magnífico uso del tiempo. A continuación, el profesor Ricardo Pérez de Arce, de esta facultad, también con la sola voluntad como acto fundacional de un Estado. Aguirre, la ira de Dios. Profesor, tiene 15 minutos. Muchas gracias. Gastaré unos breves segundos en agradecer desde luego a Cristian y a Ricardo, una vez más permitir compartir con ellos un panel, sobre todo alrededor de algo que nos interesa mucho, que es el cine. Si quieres esto, con esto avanzas y con esto retrocedes. Perfecto, muchas gracias. Vamos a intentar que funcione. Ahí está. Ahí, para adelante y para atrás. Y lo veo ahí. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, Aguirre, La ira de Dios es una película
en la que ocurren muchas cosas, se trata de muchas cosas, pero ocurre un hecho muy especial, que es que un hombre rodeado de un pequeño contingente militar y religioso funda un imperio más grande que España, más grande que cualquier imperio europeo, e intenta aún más agrandarlo desde esa casi inexistente realidad. Eh, es una película que trata de fronteras, de la difusa frontera que existe entre la realidad, la irrealidad, la voluntad, lo posible y lo imposible. Eso es un poco la temática de Werner Herzog, que es un director de cine alemán que en varias películas siempre camina por el borde de algo, de la civilización, del mundo organizado, del mundo verdadero. Así lo podemos ver en películas como Fitzcarraldo, como Fata Morgana, en la que se interna en el desierto de Marruecos, Cobra Verde, que es una película que filma en medio del África, y también en esta película Aguirre, La ira de Dios. Es un complejo entramado de, como digo, de frágiles y difusas fronteras, no la película, Werner Herzog en general y sus películas, desde luego. Eh, Vamos a ver nosotros acá una constante tensión entre, como decía yo, lo posible y lo imposible, el imperio español metido en medio de la selva peruana, de la Amazonía, eh, si es que acaso ese imperio realmente existía ahí o no. Bueno, esta película, como desde el punto de vista técnico, es una película de una producción peruano-germana, también mexicana, porque México también participa en la producción, dirigida, escrita, producida por Werner Herzog en el año 1972. Señalamos ahí la música de Popol Vuh, que le da un ambiente angustiante a todo lo que uno puede apreciar en la película. Pero aquí está el otro polo de la ecuación. Por un lado está este director que les reseño, Werner Herzog, y por el otro, un actor o varios actores, Klaus Kinski, Rui Guerra, Peter Berling, Elena Rojo, pero principalmente Kinski, que interpreta a Aguirre, que es un genio, un villano, un monstruo, como persona me refiero, un artista. Ahí a la derecha pueden ver una fotografía real de la película Cobra Verde. Kinski está intentando estrangular al director de la película porque pierde la paciencia. Hay innumerables registros fílmicos de Klaus Kinski intentando asesinar a los directores con los que trabaja, o a los productores, o a las personas que están alrededor. Eh, entonces, bueno, él mismo logra construir, Kinski, un fascinante y horrendo personaje en Aguirre. Él mismo lo conversa con Herzog, eh, pequeño, desfigurado. Él mismo intenta desfigurar físicamente su posición para que aparezca alguien con un poder físico completamente disminuido, pero a la vez sanguinario y violento. Vale decir, él se mueve, o su sustento en la tierra solo es su voluntad de ir adelante, no tiene nada más, ni poder físico, ni capacidad personal de violentar o de obligar a alguien. Bueno, como decía, esta película, para entender de qué se trata, sin contarles la película, no es un filme histórico sobre Lope de Aguirre, que es un personaje que existió, pero desde luego que toma algo del perfil de él, pero se construye un personaje distinto. Está en el contexto de la conquista. Él está conquistando para el emperador Felipe II y se interna desde la Amazonía peruana hacia el infinito, literalmente. Es decir, él va a una selva inacabable que no tiene un fin, pero que él sabe que debe ir más allá porque, primero, porque se lo ha mandatado el emperador, pero luego porque él mismo lo quiere hacer para sí. Eh, Él sobrepasa lo posible. En un momento se da cuenta que esta expedición es absolutamente imposible, cosa que le anima a continuar en ella hacia el desastre inminente. Pero él lo va a hacer, y vamos a verlo en un par de minutos más, en un camino de decadencia hasta el completo colapso. Pero mientras lo material se extingue, pareciera ser que lo espiritual va cobrando cada vez más altura, porque él va a ir concibiendo su imperio cada vez más grande, más poderoso,
en la medida que es cada vez menor. Ahí tenemos dos fotografías, la de la derecha es muy fuerte, ya vemos cómo la expedición está en una muy difícil situación. En la mayoría es de soldados, algunos clérigos y unos pocos, hay algunas mujeres también que están siempre en un rol de acompañantes, ¿ah? No protagonizan la historia, quizá un poco también tomando cómo puede haber sido en ese tiempo el papel que jugaba en una expedición como esta. Bueno, como digo, esta es una ecuación perfecta o precisa, primero con Herzog, luego Kinski y con el Perú. El Perú es un elemento esencial en esta trilogía. Herzog, Kinski, Perú, vamos a ver que eh, como las películas de Herzog, no es un material audiovisual, ¿verdad? No es un minutaje de música, imágenes, más bien son experiencias vivenciales. Cualquiera que conozca a este director sabe que la película trasciende el material fílmico, es una vivencia, es una experiencia que vive un lugar geográfico donde esto se intenta filmar, los personajes que participan, los actores, los funcionarios que están ahí tratando de ayudar. Esta pareja, esta dupla Kinski-Herzog, trabajan en 5 películas, todas tienen el mismo sello, es decir, intentan filmar algo que es imposible de filmar y van mostrando entonces cómo el personaje también intenta hacer algo que es imposible. Pareciera ser entonces que se diluye la frontera de la pantalla de lo que es real con lo que estamos viendo como un filme. Eh, bueno, ¿por qué este interés de caminar por la frontera? Para entender aún más, podemos ver, Werner Herzog él crece en un mundo de posguerra en Alemania, en una ciudad que él dice no tenía ni siquiera teléfono. Él cuenta haber hablado por teléfono a los 17 años por primera vez. Pasaba un automóvil cada varias semanas y era un acontecimiento, iban todos a verlo. Y eso, entonces, luego cuando él madura, empieza a caminar literalmente por Europa, por África, para ver qué había más allá de esa pequeña frontera donde él estaba. Y luego empieza a tener una cierta inclinación por visitar lugares límites. Él tiene ahí en la segunda, esa es una cita de él, dice, me fascina la idea de que nuestra civilización es como una delgada capa de hielo sobre un vasto océano de caos y oscuridad. Es decir, en el mundo la civilización es una excepción, es algo pequeño. Civilización en la que, por cierto, se incluye el ordenamiento jurídico. Este que estudiamos en la facultad, constituciones, leyes, etcétera, es una pequeña capa, como dice él, de hielo sobre un vasto océano de caos y oscuridad, donde pareciera que eso no tiene mayor importancia. El otro elemento, Klaus Kinski, como he dicho antes, un marginal absolutamente, antisocial, él odia a todos, odia a su familia, odia al público. Hay filmaciones que pueden buscar en YouTube donde aparece este actor peleando a gritos con el público en un teatro, insultándolos con tremendos insultos. Este Kinski, que no quiere saber de nada, de pronto es invitado por Herzog a esta película. Y él dice, pese a todo, accedo a rodar esta película, pero únicamente por Perú. Dice. No sé ni dónde está exactamente, en alguna parte de Sudamérica, entre el Pacífico, los desiertos, los glaciares y la selva. Siento como si conociera de otra vida este país de mágico nombre. Y la razón de esto es porque él dice en otro momento, cuando ya está ahí, por primera vez en mi vida, no tengo pasado, sé que soy libre, verdaderamente libre. Soy el pájaro que ha conseguido huir de la jaula que extiende las alas y se eleva hacia el cielo, participo del universo. Es decir, descubre su lugar en la frontera. Eh, esta frontera donde un mundo se acaba y comienza otro, donde el derecho se acaba, suponemos que para que comience otro, pero que es otro desconocido u otro que deberá formarse. La síntesis de toda esta ecuación entonces es un delirio, que es el mundo de Aguirre. Aguirre es un jefe militar, como decía, comienza esta expedición, luego esta expedición él decide continuar por su cuenta, después él decide fundar un imperio, solo con su voluntad, un acto de fundación, nombra un emperador y desafía a Felipe II. Pero después esto crece más, él se proclama a sí mismo emperador y empieza a soñar con
conquistar México y conquistar toda América y hacer el imperio más grande que haya existido, más poderoso que los europeos. Sin embargo, todo esto ocurre materialmente ahí. Es una balsa que está flotando a la deriva por el río, eh, sin saber dónde están, sin saber hacia dónde los lleva el río, sin siquiera poder tocar las orillas, porque había habido una crecida del río que les impedía ir a tierra. Por lo tanto, el único ámbito material de ese imperio era esa balsa, unas pocas personas que estaban ahí, que además iban muriendo paulatinamente, y Aguirre con su enorme voluntad de llevar adelante este imperio. Es una imagen tremendamente patética la de Aguirre soñando cada vez más grande. Ahí a la izquierda lo vemos con el único súbdito que logra sojuzgar, que es un mono que asalta la balsa. Dice, bueno, él es su súbdito y con él, a él le está dando órdenes. eh, pero bueno, finalmente este imperio que él funda no deja de soñar. Otra cita, él dice, Hernán Cortés desobedeció la orden, por eso es rico y famoso. Nosotros somos el curso de la historia y en el futuro ya nadie sentirá miedo en esta tierra. Nos rebelaremos ante la muerte. La casa de Habsburgo pierde todos sus derechos y vos, Felipe II, en virtud de esta declaración, quedáis destronado para esta expedición desde este instante. Entonces él decide, cuando hace esa declaración, como digo, fundar un imperio que iba a ser a comprender toda América. Es un imperio perfecto, ¿ah? Tiene un pequeño trono en esa balsa, con algunas púrpuras, con unos juicios en los que intenta una imagen como de debido proceso, eh, pero desde luego, como podíamos ver ahí en la imagen, todo absolutamente dentro de un ámbito material eh, casi inexistente. La historia, la figura de Lope de Aguirre es algo bastante distinto de esto, pero sí hace esta declaración en medio de la selva y por algunos historiadores él es considerado como, esta es considerada como una especie de primera declaración de independencia de un territorio americano, cosa que desde luego no tiene ningún alcance material. Sin embargo, se nos genera nuevamente otra frontera difusa. ¿Hasta dónde llega el poder de esta voluntad fundacional de un Estado y la capacidad material de llevarlo a cabo? La pregunta es de doble sentido, porque uno puede decir hasta dónde Aguirre en esa balsa en la que navega puede tener un imperio, pero también uno puede decir, bueno, y Felipe II, emperador de España, llegaba hasta ese lugar también con su poder, y la respuesta es no. Ahora, ¿la voluntad de Aguirre sirvió para fundar este imperio? También la respuesta es no. Vale decir, es una frontera muy difícil de definir, que tenemos que tener muy claro que cuando estudiamos el derecho y conocemos las normas jurídicas, las instituciones, en esta época la novísima recopilación seguramente, las partidas, toda la legislación española, bueno, eso es una cosa. Otra cosa es hasta dónde eso alcanza, y como decía nuevamente Herzog, que les decía antes, la civilización es esta delgada capa de hielo sobre un vasto océano de caos y oscuridad. No en el sentido negativo, sino más bien descriptivo, es decir, algo que no sabemos lo que está ahí. La civilización es algo más bien pequeño. Eso es, les agradezco muchísimo y gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. A continuación, el profesor Sandro Olaza Payero de la Universidad de Buenos Aires con Los chantas, costumbre, estereotipo o modo de vida. Excelente título. Profesor, tiene 15 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se ve el power. Se ve, Sandro. Bueno, Ponelo en muchísimas modo- gracias. Ponerlo en modo de presentación. Sí, ahí lo pongo. Un minutito, por favor. Perfecto. Bueno. Esta es una película que se filmó en 1975, que es Los chantas, ¿no? La película, bueno, que fue protagonizada por Norberto Abroldi, que nosotros lo conocemos por actor, por lo general, ¿no? Pero él era un gran guionista, ¿no? Un gran adaptador de libros también. Lamentablemente, bueno, fue una persona que murió joven,
una persona que murió joven, y 46 años tenía. Pero bueno, se lo destaca mucho por ser, digamos, un guionista y actor de libros. Esta es una película interesante dirigida por José Martínez Suárez, ¿no? Bueno, que nosotros conocemos que es el hermano de Mirta Legrand. Y está ambientada en una época muy especial, 1975, ¿no? Porque, bueno, era un poco, digamos, complicado hacer cine en esta época y este tipo de cine, ¿no? Un poco surrealista, ¿no? El estilo italiano. Yo creo que esta película es un poco crítica de esa época. Pero bueno, para comenzar... Va a tener que darle de comer a su perrito, doctor Ola Zapallero, ¿eh? No, no es mi perro, es el perro de los vecinos. Están un poco locos los perritos, ¿no? Le llegó el ajuste también, pero bueno. Pero bueno, lo que me llamó la atención a mí, el origen de la palabra chanta, ¿no? Antes de empezar, bueno, para ver si esto es una costumbre, un estereotipo, ¿no? O un modo de vida. Y resulta, bueno, que yo empecé a consultar el diccionario, el idioma del delito, ¿no? Vos has mencionado mucho, Ricardo, en las clases, de Antonio Lepiana, en un positivista. Y no encontré la palabra chanta. Después, bueno, busqué otros autores de la época que hablan de estos temas de delito, ¿no? Como Eusebio Gómez, tampoco habla del chanta. Busqué también en Carlos Octavio Bunge, tampoco habla de chanta. Busqué a Ernesto Quesada, tampoco habla de chanta. Después, bueno, busqué en algunos libros, ¿no? Para ver si algún personaje similar, ¿no? Bueno, y me encontré que con que Lombroso habla de estafadores, delincuentes de cuello blanco, ¿no? Pero bueno, igual no es el chanta argentino porque el chanta argentino es un producto muy especial. Sí, lo que yo encontré es que José Govelo, que es un autor ya desaparecido argentino, ¿no? Que se especializó en el tango, el lunfardo, dice que viene del dialecto genovés chantapufi, que es la persona que elude el trabajo, es la persona, digamos, que comete alguna estafa, ¿no? Y elude el trabajo, ¿no? Y de ahí, bueno, se ha convertido en lo que es chanta también. Eso me pareció interesante. Y por supuesto, bueno, el diccionario de la Real Academia Española, que no figura la palabra chanta, ¿no? Esto me pareció interesante también. Ahora, si uno se pone a analizar lo que es el chanta, ¿no? Porque, a ver, yo digo que nosotros los argentinos nos destacamos por ciertas invenciones, ¿no? Nosotros inventamos la virome, el sistema de las huellas dactilares, el corralito, el plan de convertibilidad, ¿viste? Pero bueno, inventamos esto también que son los chantas, ¿no? Y es muy especial el chanta argentino, porque el chanta argentino, ¿qué no le gusta? No le gusta trabajar, no le gusta agarrar la pala, ¿no? Le gusta a lo mejor copiarse, especialmente con las formas digitales, el chat no sé cuánto, que vos decís en las clases, ¿no? Y muchas veces, bueno, los profesores somos hasta engañados, ¿no? Por conductas típicas de chantas. Por supuesto que hay chantas también graduados, ¿eh? No me lo tomo con los alumnos también. Pero bueno, esto es algo sociológico, yo incluso diría, ¿no? Invito a sociólogos a que trabajen sobre este tema de lo que es el chanta, porque no está muy trabajado. Está más trabajado, bueno, etimológicamente, ¿no? Por estos autores de diccionario de lunfardo, de tango. Entonces yo creo que forma parte también un poco de lo que fue la inmigración que vino a Buenos Aires. Bueno, justamente de Lepiane te habla, ¿no? De lo que es el idioma del delito, que tiene algunos términos lunfardo. Pero bueno, a mí me llama, insisto, la atención que estos autores de principio de siglo no pongan lo que es el chanta. Sí, después, por ejemplo, hay un derivado que es el chantapufi, que dice Govero, que por supuesto deriva del genovés chantapufi también. Entonces, bueno, acá lo que nosotros tenemos en esta película de 1975, insisto, ¿no? Es un ambiente muy embromado, donde, bueno, está Isabel Perón, ya estaban los Falcon Verdes, ¿no? Que le gusta a algunas personas que están añorando, ¿no? Esos tiempos. Y donde algunas películas son prohibidas también, ¿no? Entonces, bueno, protagonista de esta película, los principales, bueno, Norberto Aroldi, que es el que, llamado el Flaco, es el que lidera, digamos, esta banda de chantas, ¿no? Que me hace acordar un poco un dibujo animado, Ricardo, de nuestra infancia, que es Don Gato, ¿te acordás? Don Gato y su pandilla. Que Don Gato siempre está pergeñando, es el típico chanta, ¿viste? Que lo persigue Matute,
o que está listo para poner vista a sus secuaces, ¿no? En puestos clave también. Entonces, bueno, esto me llama la atención. Acá se ríe Verónica y la doctora Alba, que les envío un gran abrazo, ¿no? Estas queridas amigas. Y está la cuestión de género. Verónica, también sabes por qué. Porque este flaco, que vive en un conventillo, regenteado por Olinda Bozán, que es una anciana actriz de la época, el tipo no tiene ni siquiera para pagar el alquiler de la pieza, ¿no? Y los amigos tampoco. Bueno, hay un tal Ingenieri, que es Darío Vittori, que es un frustrado ingeniero, ¿no? Porque ni siquiera alcanzó a rendir el examen de ingreso para ser ingeniero, ¿no? Después aparece un tal Morales, que es un frustrado teólogo, este Morales que aparece también, ¿no? Es terrible, ¿no? Bueno, después tenés otro que le dicen Bicicleta, que este es un frustrado economista también, ¿no? Yo veo que, a ver, hay gente que son frustrados, no pudieron entrar, viste, en lo que es la universidad también. Ah, es más, hay un personaje que hace Angelito Magaña, que, bueno, es un tipo que no pudo ingresar a estudiar Derecho. Yo no sé si él quería seguir la especialidad, bueno, Historia del Derecho o qué, ¿no? Pero bueno, también es un chanta, pero se nota, viste, la parla. Para los extranjeros, bueno, la parla acá en el lunfardo es un poco el chamuyo, ¿no? No sé cómo explicarle, muchachos, ¿no? Pero bueno, es típico, digamos, de lo argentino. Yo creo que ni el Apache de París, ¿no? Se parece al chanta argentino. Entonces, estos chantas, ¿qué es lo que quieren? Bueno, se disfrazan de cura. La película empieza con una escena que está en un colectivo, ¿no? Donde hay un cafetero, que es Tincho Zavala. El flaco se disfraza de cura y proceden, digamos, a robar a la gente, ¿no? Acá se dice punga, no sé, bueno, como para explicarles acá a los amigos latinoamericanos, ¿no? Que también es una palabra lunfardo, ¿no? Punguear, robar de los bolsillos. Pero esta frustración de estos chantas se ve porque ellos siempre esperan dar un golpe. Pero ¿qué pasa? Esto me hace acordar un poco, viste, las novelas de Roberto Barra, Los Siete Locos, ¿no? Que siempre estos personajes empiezan con querer, ansían tener un golpe para salvarse, ¿no? Pero estos chantas no logran. Vos fijate que lo intentan asaltar a Ringo Bonavena, estamos hablando de 1975, un Ringo Bonavena, el flaco lo quiere asaltar y parece, ¿te acordás de la película Woody Allen? Cuando llueve y la pistola de jabón se le derrite también. Bueno, se quiere hacer guapo con un tipo que mide casi 2 metros, ¿viste? Y el flaco tiene que ir al hospital, ¿viste? ¿No? La verdad que no la pasa bien, el flaco. Y por otra parte, el flaco es un proxeneta, ¿no? Acá viene la cuestión de género, Vero. ¿Por qué? Porque explota a mujeres. Es un sinvergüenza el chanta. Enamora a chicas de clase alta, mujeres de conventillo, ¿no? Es más, una novia se cansa de los malos tratos del flaco. Y entonces se va a un cabaret de Morales, ¿no? De este frustrado estudiante de teología, ¿no? Morales. Entonces, bueno, la chica lo deja, pero lo más lindo que esto es algo simbólico también, ¿no? Felinesco. Vos fíjate que el chanta del flaco la agarra a la piba y se pone a bailar un tango, ¿no? Y en el tango le dice, bueno, que él acepta que él se vaya con el otro proxeneta, que es de mayor nivel que él, ¿no es cierto? Entonces, la chica, bueno, le dice que, bueno, él dejó de quererlo, el chanta. Pero el chanta no le pega, ¿no? Porque ese es un chanta que es un poco violento, acostumbrado a pegar, a maltratar psicológicamente a la mujer también, ¿no? Por eso vemos un poco el contexto social, ¿no? De estos chantas que están en los conventillos también ahí, ¿no? Esperando, bueno, timar a alguien, engañar, estafar. Entonces, bueno, esta chica se le va y el chanta, el flaco, queda un poco mal, ¿viste? Entonces, después se mete con una chica que el papá es el actor chileno Lautaro Murúa, ¿no? Que siempre digo yo que no sé si es más argentino que chileno, ¿no? Un gran actor que estuvo acá en nuestro país. Y esta chica se enamora del chanta, ¿no? Pero el chanta, bueno, es como que se hace el bravo. Fíjate que esta gente van a un bar, de esos típicos bares porteños, ¿no? Como iba Minguito Tinguitela, ¿no? Polémica en el bar. Y el tipo no paga la cuenta, ¿no? Le dice al dueño del bar, un tal Laguna, jefe, póngalo en la cuenta, ¿no? Y el tipo le dice, pero ¿cuándo me va a pagar, viejo? ¿Cuándo me va a pagar?
Entonces, bueno, son todas estas cuestiones que se dan, ¿no? Porque, a ver, estos tipos son detenidos por contravenciones porque ni siquiera son delincuentes que tengan que ir a Devoto, ¿viste? O a Marcos Paz. Son delincuentes de poca monta, son delincuentes de poca monta, ¿no? Yo creo que fue más delincuente Woody Allen, ¿no? Que por lo menos fue a una cárcel. En la película Robullo lo pescaron. Entonces, bueno, sí, es un poco parecido a Don Gato, ¿viste? Don Gato tampoco va a la cárcel, ¿no? Está detenido en una comisaría unas horas y nada más, ¿no? Don Gato y su pandilla, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esto es algo interesante porque tiene que ver con un poco, yo diría que son herederos de los pícaros españoles del siglo de oro, Ricardo, que a veces hablamos en las clases, ¿no? Es más, yo digo que los pícaros del siglo de oro español son un poco más recatados que el chanta argentino, ¿no? Este chanta porteño también. No sé cuánto me queda de tiempo. Va en 11 minutos, profesor. Le quedan 4. 11 minutos, bueno. No, yo igual voy a hablar menos porque no me gusta tampoco abusar del Ya ha tiempo. usado 11 minutos, le quedan 4. Ah, perfecto. Muchas gracias, querido amigo. Yo creo que ni Borges se atrevió a hablar de estos chantas, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor le repugnaba, ¿no? Ni Roberto Ar tampoco, ¿no? Eso me ha llamado la atención, ¿no? De estos grandes escritores, ¿no? Ni Mujica Lainez tampoco, ¿no? Entonces, estos chantas que rondan lo delictivo son un poco lo que uno se pone a pensar que es un poco la viveza criolla, ¿no? Que es una conducta que es antisocial, pero que genera, por otra parte, empatía. Miren qué curioso que es. Estos personajes generan empatía porque producen hasta misericordia, piedad y hasta simpatía por muchos argentinos que hasta que los quieren emular. Que eso es lo lamentable, ¿no? Y que se lleva, qué sé yo, a la política, ¿no? A la economía, ¿no? No sé, a la actuación también. Porque, bueno, otro sinónimo de chanta que es persona que quiere ser algo que no lo es, ¿viste? Es lo mismo que yo me creyera, no sé, Levalle del siglo XXI, ¿viste? Y nada que ver, ¿no? Es así, qué sé yo. Entonces, bueno, esto demuestra un poco lo que es el cine de esa época. Es una película un poco olvidada, Los Chantas. Yo se la recomiendo que la vea, ¿no? Está por YouTube. A veces la dan por el canal Volver también. Pero bueno, yo como conclusión digo que esta gente, digamos, son gente frustrada, es un poco la frustración de esta gente que no llega a nada, que también a lo mejor son víctimas sociales, ¿no? De falta de educación, de falta de trabajo. Nadie les enseñó a agarrar la pala también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Insisto con esto, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y se han dedicado a estas cuestiones, ¿no? De estafar a la gente, de timar. Vos fíjate que el flaco, cuando lo quiere saltar a Buenavena, usa una pistola que no le sale ni la bala también, ¿viste? Parece más de juguete, me parece. Ahí. Así que bueno, no sé cuánto me quede de tiempo. Le quedan 2 minutos, profesor. 2 minutos, bueno, para concluir. Yo creo que el chanta sigue en la mentalidad y en el comportamiento de los argentinos. Vos fíjate que Juan José Sebrelli, en un libro llamado Vida y Cotidiana, ¿no? Y Nación de Buenos Aires, del año 64, ni siquiera trató al chanta. Sí, por supuesto, trató a lo que es el lunfardo, el tipo delincuente, ¿no? Bueno, otros tipos sociales, pero tampoco lo trata al chanta, ¿no? Por eso digo que es un vacío muy importante, ¿no? Y tampoco, bueno, estos autores positivistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Así que, bueno, me pareció muy interesante esto también, e insisto también que está la cuestión del género, ¿no? Porque un poco la mujer es víctima de estos chantas, y esta mujer tampoco sale del conventillo. Una salió del conventillo, bueno, yéndose con un cafillo, con un proxeneta criollo, ¿no? Que la tiene en un cabaret, digamos, de lujo, donde dan políticos, ¿no? Y toda esta gente principal. Es más, hasta estos chantas roban un caballo de carrera. Y resulta que este caballo de carrera no era el que tenían que robar. Vos fijate que le sale todo mal, ¿no? Es terrible, ¿no? Esto es hasta patológico también. Enrique del Percio tendría que hacer una investigación con esto. Bueno, nada más, amigos, no los quiero molestar más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor.